Capítulo 7. La carretera de Salomón. Nos detuvimos a la salida de la cueva con una sensación de ridículo. «Yo voy a volver», dijo Sir Henry. «¿Por qué?», preguntó Wood. «Porque pienso que lo que hemos visto podría ser mi hermano». No se nos había ocurrido, así que volvimos a entrar en la cueva para comprobarlo. Tras la brillante luz del exterior, nuestros ojos, debilitados de mirar la nieve, no pudieron perforar las tinieblas de la cueva durante un rato, pero finalmente nos acostumbramos a la semioscuridad y avanzamos hacia el cuerpo muerto. Sir Henry se arrodilló y miró de cerca su cara. «Gracias a Dios», dijo con un suspiro de alivio, «no es mi hermano». Entonces me acerqué yo y lo miré. Era el cadáver de un hombre alto, de mediana edad, con rasgos aquilinos, pelo canoso y largo bigote negro. La piel estaba completamente amarilla y pegada a los huesos. Sus ropas, salvo lo que parecían ser los restos de unas calzas de lana, habían desaparecido y el esquelético cuerpo estaba desnudo. En torno al cuello colgaba un crucifijo de marfil amarillo. El cadáver estaba congelado, completamente rígido. «¿Quién demonios puede ser?», dije. «¿No lo adivina?», preguntó Wood. Negué con la cabeza. «Pues José da Silvestra, naturalmente. ¿Quién si no?». «Imposible», dije con voz entrecortada. «Murió hace 300 años». «¿Y qué impide que se mantenga así durante 300 años en esta atmósfera, si se puede saber?», preguntó Wood. «Solo con que el aire sea lo suficientemente frío, la carne y la sangre se mantendrán tan frescos como el cordero de Nueva Zelanda, y Dios sabe que aquí hace suficiente frío. No llega el sol, no entra ningún animal que pueda despedazarlo o destruirlo. Sin duda, su esclavo, al que se refiere en el mapa, le quitó la ropa y lo dejó aquí. No podía enterrarlo él solo. Mire esto», prosiguió, agachándose y recogiendo un hueso de forma extraña, uno de cuyos extremos había sido raspado y acababa en punta. «Y este es el hueso que usó para dibujar el mapa». Nos quedamos atónitos durante unos momentos, olvidando nuestras propias desventuras ante aquella visión tan extraordinaria y a nuestro entender casi milagrosa. «Ah», dijo Sir Henry, y de aquí sacó la tinta. Y señaló una pequeña herida en el brazo izquierdo del cadáver. ¿Habrá algún hombre que haya visto una cosa semejante? Ya no cabía ninguna duda sobre el tema, que he de confesar que me aterraba. Allí teníamos sentado al hombre cuyas indicaciones escritas 10 generaciones atrás nos habían llevado a aquel lugar. En mi propia mano tenía la pluma rudimentaria con que las había escrito, y de su cuello pendía el crucifijo que habían besado sus labios moribundos. Al mirarlo, mi imaginación podía reconstruir toda la escena. El viajero que moría de frío y de hambre, y a pesar de ello, luchaba por comunicar al mundo el gran secreto que había descubierto. La espantosa soledad de su muerte, cuya evidencia estaba sentada ante nosotros. Incluso me parecía que podía distinguir entre sus rasgos fuertemente marcados el parecido con los de mi pobre amigo Silvestre, su descendiente, que había muerto 20 años atrás en mis brazos, pero quizá fueran figuraciones mías. En cualquier caso, allí estaba, triste recuerdo del destino que con tanta frecuencia sorprende a los que se adentran en lo desconocido, y probablemente allí se quedaría, coronado con la pavorosa majestad de la muerte durante siglos, para sobrecoger las miradas de los viajeros como nosotros, si es que alguien vuelve a invadir su soledad. Aquello nos dejó estupefactos, ya casi al borde de la muerte por hambre y frío como estábamos. «Vamos», dijo Sir Henry en voz baja. «Esperen, le daremos un compañero». Levantó el cuerpo muerto del hotentote Ventvogel y lo colocó cerca del viejo da Silvestra. Después se agachó
y de un tirón arrancó el cordel putrefacto del crucifijo que le rodeaba el cuello, porque tenía los dedos demasiado fríos para intentar desatarlo. Creo que aún lo conserva. Yo cogí la pluma y mientras escribo esto la tengo ante mí. A veces firmo con ella. Después de dejar a aquellos dos hombres, al orgulloso blanco de una época pasada y al pobre Hotentote en su eterna vigilia en medio de las nieves perpetuas, salimos arrastrándonos de la cueva al bendito sol y reanudamos el camino, preguntándonos en nuestros corazones cuántas horas pasarían hasta vernos como ellos. Al cabo de media milla, llegamos al borde de una altiplanicie porque el pezón de la montaña no se elevaba desde el centro mismo, aunque desde el desierto así parecía. No podíamos ver lo que se extendía a nuestros pies porque el paisaje estaba velado por espirales de bruma matutina. Pero al poco se despejaron las capas superiores de niebla y dejaron al descubierto a unas 500 yardas por debajo de nosotros, al final de una pendiente oblonga de nieve, una mancha de verdura, por la que corría un arroyo. Tomando el sol de la mañana, unos de pie y otros sentados, había un grupo de 10 o 15 antílopes. A esa distancia no podíamos distinguir con claridad qué eran. La vista de aquellos animales nos llenó de un júbilo exorbitado. Si podíamos hacernos con ella, allí había comida en cantidad suficiente. Pero el problema consistía en cómo obtenerla. Las bestias estaban a 600 yardas, distancia excesiva para disparar cuando nuestra vida dependía de los resultados. Consideramos apresuradamente la conveniencia de acechar a los animales, pero finalmente desechamos un poco a regañadientes esa posibilidad. En primer lugar, el viento no era favorable y además era seguro que por mucho cuidado que tuviésemos, los animales nos verían en cuanto nuestras figuras se recortasen sobre el fondo de nieve que teníamos necesariamente que atravesar. Bueno, habrá que intentarlo desde donde estamos, dijo Sir Henry. ¿Qué utilizamos, Quatermain, los rifles de repetición o los express? Este era otro problema. Los Winchester de repetición, 2 en total, un Bopa llevaba el del pobre Benvogel y el suyo, solo tenían un alcance de 350 yardas de distancia, pasada la cual disparar con ellos era más o menos una cuestión de azar. Por otra parte, si acertábamos, al ser las balas de rifle express expansivas, teníamos muchas más probabilidades de abatir al animal. Era un asunto complicado, pero decidí que debíamos arriesgarnos a utilizar los express. Que cada uno se encargue del que tiene enfrente. Apunten al lomo, bien alto, dije. Tú, un Bopa, darás la señal para que todos disparemos a la vez. Se hizo una pausa. Cada hombre apuntaba lo mejor que podía, como es de imaginar cuando se sabe que la propia vida depende del disparo. ¡Fuego!, dijo un Bopa en zulú, y casi al mismo instante los 3 rifles sonaron con estrépito. Ante nosotros se elevaron durante unos momentos 3 nubes de humo, y cientos de resonancias atravesaron la silenciosa nieve. El humo se disipó y descubrimos, ¡oh alegría!, un gran macho que yacía sobre el lomo, pateando furiosamente en agonía de muerte. Dimos un grito de triunfo. Estábamos salvados, no moriríamos de hambre. A pesar de nuestra debilidad, atravesamos a toda velocidad la pendiente de nieve que nos separaba del animal y a los 10 minutos de haber disparado, teníamos el corazón y el hígado humeantes del animal ante nosotros. Pero entonces surgió una nueva dificultad. No teníamos combustible y por tanto no podíamos encender fuego para cocinarlo. Nos miramos desolados. Cuando se está muerto de hambre no se puede ser caprichoso, dijo Good. Tendremos que comer carne cruda. No había otra forma de resolver el dilema y el hambre que nos corroía hacía que la proposición fuese menos desagradable,
que lo que habría sido en cualquier otro caso. Así que cogimos el corazón y el hígado y los enterramos durante unos minutos bajo un montón de nieve para enfriarlos. A continuación, los lavamos en el agua helada del arroyo y finalmente los comimos con avidez. Parece asqueroso, pero sinceramente nunca había probado nada tan bueno como esa carne cruda. Al cabo de un cuarto de hora éramos unos hombres diferentes. Recobramos la vida y el vigor. Nuestros débiles pulsos se fortalecieron y la sangre empezó a correr por nuestras venas. Pero conscientes de los resultados del exceso de alimento en un estómago vacío, tomamos la precaución de no comer demasiado y paramos cuando aún sentíamos hambre. «Gracias a Dios», dijo Sir Henry, «esa bestia nos ha salvado la vida». «¿Qué es, Quatermain?». Me levanté y fui a mirar el animal, pero no estaba seguro que fuese un antílope. Era del tamaño aproximado de un burro, con grandes cuernos curvos. Nunca había visto uno igual. Aquella especie era nueva para mí. Era pardo, con rayas ligeramente rojizas y tenía un pelaje muy denso. Después descubrí que los nativos de aquel maravilloso país llaman a esta especie inco. Es muy rara y solo se encuentra en las grandes alturas donde no vive ninguna otra especie. El animal había recibido el balazo en la paletilla, aunque por supuesto no pudimos saber quién de nosotros lo había derribado. Creo que Good, acordándose del estupendo disparo de la jirafa, se lo atribuía secretamente a su propia destreza, y los demás no le contradijimos. Habíamos estado tan ocupados en saciar nuestros vacíos estómagos que hasta entonces no nos había dado tiempo a mirar a nuestro alrededor. Pero ahora, tras encargar a un bopa que cuartease la mejor carne para llevarnos la mayor cantidad posible, nos pusimos a inspeccionar los alrededores. La niebla ya había aclarado, porque eran las 8, y el sol la había absorbido, de modo que pudimos apreciar con una sola mirada toda la región que se extendía ante nosotros. No sé cómo describir el magnífico panorama que se desplegaba ante nuestros ojos embelesados. Nunca he visto nada igual, y creo que nunca volveré a verlo. Por detrás y por encima de nosotros se erguían los senos de Saba, y por debajo, a unos 5000 pies debajo de donde nos encontrábamos, se extendían leguas y leguas del más delicioso paisaje de fértiles campos. Acá había densas manchas de grandiosos bosques, acullá un gran río serpenteaba en su lecho de plata. A la izquierda había una vasta extensión de hierba o veld, ondulante y de color intenso, en la que distinguimos incontables manadas de animales salvajes o reses. A esa distancia no podíamos precisarlo. A la derecha, el terreno era más o menos montañoso, es decir, se erguían colinas solitarias en mitad de la llanura, con parcelas de tierra de cultivo entre medias, en las que se veían claramente grupos de chozas de forma abovedada. El paisaje se nos ofrecía como un mapa en el que los ríos centelleaban como serpientes plateadas y se alzaban con solemne magnificencia, picos como los de los Alpes, coronados de guirnaldas de nieve caprichosamente retorcidas, todo ello presidido por el sol alegre y el profundo aliento de la vida feliz de la naturaleza.